Llevas décadas escuchando la misma promesa. Trabaja, cotiza, sé formal. Y cuando llegues a viejo, el sistema te cuidará. La pensión estará ahí. El Estado no te va a abandonar. Es el pacto, el contrato implícito que firmaste sin leer la letra pequeña, el mismo que firmaron tu padre y el padre de tu padre. Y nadie, absolutamente nadie, te sentó un día a explicarte los números reales detrás de esa promesa. Lo que está a punto de cambiar. Porque hay algo que el sistema de pensiones, tal como fue diseñado, no puede decirte en voz alta. No puede decírtelo porque si lo dijera, colapsaría de inmediato. Y ese algo es esto. La pensión, en su forma actual, no es un ahorro. Nunca lo fue. Es una promesa que depende de que haya suficientes personas jóvenes trabajando cuando tú te retires. Y el problema es que esas personas, las que van a pagar tu pensión, están dejando de nacer. Al terminar este video, vas a entender por qué el sistema de pensiones no es lo que te contaron que era. Vas a ver el mecanismo real, el que opera por debajo de los discursos políticos y los comunicados gubernamentales. Y lo más importante, vas a entender por qué la solución que la mayoría espera, que el gobierno lo arregle, es exactamente el tipo de pensamiento que te va a dejar sin nada cuando más lo necesites. No es pesimismo, es aritmética. Para entender lo que está pasando de verdad, hay que ir al origen, al momento exacto en que la pensión moderna nació y al contrato que la hizo posible. Porque la pensión no fue una idea humanitaria espontánea, fue una solución política a un problema político muy concreto. Corre el año 1889. Otto von Bismarck, el canciller de hierro del Imperio Alemán, está mirando un mapa de Europa que le preocupa. El movimiento obrero crece, el socialismo gana adeptos entre los trabajadores. Las revoluciones están en el ambiente, y Bismarck, que no es un hombre conocido por su sentimentalismo, tiene una idea brillante en términos estratégicos. Si le das a los trabajadores una razón para apostar por el sistema, dejarán de querer destruirlo. Nace así la primera pensión de vejez del mundo moderno. Pero aquí viene el detalle que los libros de historia mencionan poco. Bismarck fijó la edad de jubilación en 70 años. Y la esperanza de vida media en Alemania en ese momento era de aproximadamente 45 años, lo que significa que el sistema fue diseñado desde el primer día para que la mayoría de las personas que cotizaran nunca llegaran a cobrar. No era un sistema de ahorro, era una promesa actuarialmente segura porque la biología hacía el trabajo sucio por el sistema. Aquí está el primer mecanismo real que nadie te enseñó. Las pensiones son un sistema de reparto, no un sistema de ahorro. Esto es fundamental y marca todo lo demás. En un sistema de reparto, el dinero que tú cotizas hoy no va a una cuenta con tu nombre, no se guarda, no se invierte para ti, se transfiere directamente a los jubilados de hoy. Y cuando tú te jubiles, serán los trabajadores de entonces quienes paguen tu pensión con sus cotizaciones. Es un sistema que funciona perfectamente bajo una condición: que siempre haya más personas trabajando que jubiladas. Que la pirámide demográfica sea efectivamente una pirámide, con una base ancha de jóvenes y un vértice estrecho de mayores. Ese fue el mundo que existió durante décadas. Ese es el mundo que ya no existe. Mira los números. En España, en los años 60, había más de 7 trabajadores cotizando por cada persona jubilada. 7 personas sosteniendo a una. Eso es sostenible. Hoy esa ratio está por debajo de 2,5. 2 personas y media sosteniendo a una. Y las proyecciones demográficas, las que usan los propios organismos gubernamentales, apuntan a que en 2050 estaremos cerca de 1,5 trabajadores por jubilado. 1,5 sosteniendo a uno. La matemática de ese escenario no tiene solución política, tiene solución aritmética.
y la aritmética no negocia. ¿Por qué llegamos aquí? Por el mismo proceso que está ocurriendo en casi todos los países desarrollados del mundo. La esperanza de vida se disparó hacia arriba. Los avances médicos, la mejora en las condiciones de vida, la reducción de la mortalidad infantil hicieron algo extraordinario. Vivimos mucho más. Un jubilado que en los años 70 podía esperar cobrar la pensión durante 8 o 10 años, hoy puede cobrarla durante 20, 25, incluso 30 años. El sistema no fue diseñado para eso. Y simultáneamente la natalidad colapsó. Las generaciones que ahora están en edad de trabajar son numéricamente mucho más pequeñas que las que están jubilándose. El baby boom de los años 50 y 60 produjo una generación gigantesca que ahora está llegando a la jubilación. Y detrás de ella no hay otra generación igual. Hay huecos, hay ausencias, hay nacimientos que no ocurrieron. El resultado es una pinza que se cierra. Por arriba, más jubilados viviendo más años. Por abajo, menos trabajadores generando menos cotizaciones. El sistema de reparto, que funciona perfectamente cuando la pirámide tiene la forma correcta, se convierte en una estructura insostenible cuando la pirámide se invierte. Y aquí es donde aparece el silencio oficial. Porque los gobiernos saben esto, los actuarios, los economistas, los técnicos del ministerio conocen estas proyecciones mejor que nadie. Y aún así, el mensaje público sigue siendo: tranquilos, el sistema es sólido, hay que hacer pequeños ajustes, pero las pensiones están garantizadas. ¿Por qué? Porque el político que diga en voz alta que el sistema de pensiones está roto en su concepción actual, pierde las elecciones. El horizonte político es de 4 años, el horizonte del problema es de 30, y en esa asimetría está atrapada cualquier solución real. Lo que sí ocurre, pero se hace en silencio, sin anuncios ni titulares, son los ajustes que el sistema ya está aplicando. Y vale la pena conocerlos, porque son la señal real de que quienes diseñan el sistema saben perfectamente la magnitud del problema, aunque no lo digan. El primero y más evidente, el retraso progresivo de la edad de jubilación. En la mayoría de los países, la edad a la que puedes acceder a la pensión completa ha ido subiendo, silenciosamente, en pequeños incrementos que no generan demasiado ruido mediático. 4 meses más aquí, 6 meses más allá. El resultado acumulado es que vas a trabajar más años de los que pensabas para acceder a lo que te prometieron. Y mientras trabajas esos años adicionales, cotizas. El sistema gana tiempo. Tú pierdes tiempo. El segundo ajuste, más invisible todavía, el cálculo de la pensión, se basa en cada vez más años de vida laboral. En muchos sistemas, la pensión solía calcularse sobre los últimos años trabajados, que tendían a ser los mejor pagados. Ahora se calcula sobre un período mucho más largo, que incluye años de menor salario. El resultado: pensiones más bajas de lo que serían bajo las reglas originales. Una reducción silenciosa que no necesita ningún anuncio, ningún recorte declarado, ningún debate parlamentario visible. El tercero, la revalorización de las pensiones. Históricamente, las pensiones subían con la inflación para mantener el poder adquisitivo. En los últimos años, en muchos países, esa revalorización se ha desconectado parcialmente de la inflación real. Lo que significa que si la inflación es alta, el poder adquisitivo real de los jubilados cae aunque nominalmente la pensión suba un poco. Es un recorte que no tiene el nombre de recorte. Hay algo que en este momento, y precisamente aquí, hay que decirte. Porque si alguien que está siguiendo este video lleva años trabajando, cotizando, construyendo su vida sobre la creencia de que la pensión estará ahí, lo que viene a continuación no es un ataque a lo que hiciste. Es la información que alguien debería haberte dado antes para que pudieras tomar decisiones distintas. Así que si en este momento sientes una incomodidad en el pecho,
Si algo de lo que acabas de escuchar te genera una reacción que va más allá del interés intelectual, quédate. Porque la segunda parte de este video es la que realmente importa. Y aquí es donde la mayoría de la gente que llega a este punto del análisis comete el error más costoso de todos. Entienden que el sistema tiene un problema, sienten la inquietud y entonces esperan. Esperan que los políticos lo resuelvan, esperan que una reforma llegue a tiempo, esperan que el Estado encuentre la manera. Y mientras esperan, el tiempo que tienen para actuar se consume. Porque hay algo que la matemática del interés compuesto hace brutalmente claro. El recurso más valioso en cualquier estrategia de construcción de riqueza no es el dinero, es el tiempo. Y el tiempo no espera. Esto es lo que separa a dos personas con idénticos ingresos, idéntica situación, idéntico punto de partida. Una empieza a construir su propia red de seguridad a los 30. La otra espera a los 45 porque confía en que algo cambiará. La diferencia entre esas dos personas, proyectada a los 65, no es una diferencia de grado. Es una diferencia de órdenes de magnitud. No hablamos de que una tenga un poco más de dinero. Hablamos de que una tiene libertad y la otra tiene dependencia. Para que esto deje de ser abstracto, pongámosle números reales. Imagina a dos personas. Ambas tienen 30 años. Ambas invierten 300 euros al mes en un fondo indexado con una rentabilidad histórica media del 7% anual, que es aproximadamente la rentabilidad media real del mercado global en los últimos 50 años descontando la inflación. La primera empieza hoy, a los 30. La segunda empieza a los 40. Solo 10 años de diferencia. A los 65 años, la persona que empezó a los 30 tiene aproximadamente 900.000 euros acumulados. La que empezó a los 40 tiene aproximadamente 420.000. Con la misma cantidad mensual, la misma rentabilidad, la misma disciplina. La diferencia es de casi $500.000 de euros. Y esa diferencia no la generó el dinero. La generó el tiempo. Los 10 años que la segunda persona pasó esperando que el sistema se arreglara. Eso es el interés compuesto operando en tu favor, o en tu contra, si lo ignoras. Pero hay una capa adicional que casi nadie menciona cuando habla de pensiones y de la necesidad de construir riqueza propia, y es la que más daño hace, no económicamente, sino psicológicamente. La trampa no es solo económica, es cognitiva. El sistema de pensiones, en su diseño actual, produce algo que los economistas conductuales llaman ilusión de seguridad. El hecho de que cada mes te descuenten una cantidad de tu nómina, que esa cantidad vaya a un sistema gestionado por el Estado, que existan instituciones, ministerios, leyes y funcionarios dedicados a gestionar ese sistema, crea una sensación de que algo está siendo hecho, de que el problema del futuro está siendo atendido, de que no tienes que preocuparte porque ya estás cotizando. Y esa sensación, esa ilusión de seguridad, es la razón por la que millones de personas no actúan, no porque sean irresponsables, no porque no les importe su futuro, sino porque el propio sistema genera la percepción de que ya está cubierto. Es la misma psicología que hace que alguien no instale un extintor en casa porque hay bomberos en la ciudad. La existencia de un sistema externo desactiva la urgencia de construir uno propio. El problema es que los bomberos pueden llegar tarde, o pueden llegar con poca agua, o pueden llegar y encontrar que el fuego ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué hay entonces del debate político? ¿Qué pasa con las reformas que se anuncian cada cierto tiempo? Las comisiones de expertos, los pactos de Toledo, los sistemas de capitalización que algunos proponen como alternativa.
Todo eso merece un análisis honesto porque no es todo igualmente irrelevante. Los sistemas de capitalización individual, que es la alternativa al reparto que algunos países han explorado, funcionan bajo una lógica diferente. En lugar de transferir tu cotización a los jubilados de hoy, la invierten en tu nombre en activos financieros. Chile fue el gran experimento. En 1981, en plena dictadura de Pinochet, Chile privatizó su sistema de pensiones y creó las AFP, las administradoras de fondos de pensiones. El sistema pasó a ser de capitalización individual. Cada trabajador tiene una cuenta con su nombre. Su dinero se invierte, y en teoría, la matemática del tiempo y la rentabilidad hacen el trabajo. El problema real de Chile, el que los defensores del modelo no siempre cuentan completo, es que el sistema funcionó bien para un perfil muy específico de trabajador, el que tiene un empleo formal estable durante toda su vida laboral, que cotiza de manera continua, que no tiene lagunas de cotización. Ese trabajador, sí, ese trabajador puede llegar a una pensión digna. Pero la mayoría de los trabajadores reales no tienen esa trayectoria. Tienen periodos de desempleo, tienen trabajo informal, tienen carreras discontinuas, tienen años donde el ingreso cae y la cotización se reduce o desaparece. Y para ese perfil, el sistema de capitalización individual produjo pensiones miserables. Chile tuvo que reformar el sistema décadas después, porque las pensiones que el modelo generó en la práctica eran insuficientes para vivir. Lo que esto revela no es que la capitalización sea mala en sí misma. Revela que cualquier sistema, sea de reparto o de capitalización, enfrenta el mismo problema fundamental. Si el mercado laboral produce trayectorias discontinuas e informales, si los ingresos de la mayoría no permiten cotizaciones suficientes, el problema es anterior a cualquier diseño de sistema pensionario. Y ahí está el giro que este video nunca te anunció, pero que lo cambia todo. El debate sobre pensiones, el que ves en los telediarios, el que usan los políticos para atacarse mutuamente, el que genera editoriales y comisiones y pactos, ese debate está mal planteado desde el origen. Está planteado como una pregunta de diseño institucional, reparto o capitalización, gestión pública o privada, jubilación a 65, a 67, a 70. Pero la pregunta real, la que nadie te hace porque no hay ningún político cuyo interés esté en que la hagas, es esta. ¿Qué responsabilidad tienes tú, individualmente, de construir tu propia seguridad económica independientemente de lo que haga el sistema? Y la respuesta incómoda es toda la responsabilidad. No porque el Estado no deba hacer su trabajo, no porque sea justo que el sistema esté diseñado así, no como un argumento político o ideológico, sino porque esa es la única respuesta que te da poder real sobre tu situación. Porque esperar a que el sistema se arregle puede ser una postura legítima intelectualmente, pero es devastadora financieramente. La razón es simple. El tiempo que esperas que el sistema se corrija es tiempo que no estás usando para construir tu propia solución. Y el tiempo, como ya vimos, no se recupera. La persona que construye su propia red de seguridad no abandona el debate político. Sigue votando, sigue opinando, sigue exigiendo que el sistema funcione. Pero no hace depender su bienestar futuro de ese debate. Y esa diferencia, esa separación entre lo que exiges políticamente y lo que construyes personalmente, es la diferencia entre la dependencia y la libertad. ¿Cómo se construye esa red de seguridad? Aquí no hay una respuesta universal, porque las circunstancias de cada persona son distintas. Pero hay principios que funcionan con independencia de la situación concreta. El primero y más importante, empezar. No cuando tengas más dinero, no cuando la situación sea más estable, no cuando entiendas más de inversión. Ahora,
con lo que hay, porque el error más caro no es invertir poco, es no empezar. El segundo principio, la consistencia supera a la cantidad. 200 euros al mes durante 30 años hacen más que 2.000 euros al mes durante 5 años. No porque la matemática sea magia, sino porque el tiempo actúa sobre el interés compuesto de una manera que no es lineal. No crece igual en el año 1 que en el año 20. En el año 20, el crecimiento se acelera de una manera que en el año 1 es imposible de imaginar. Por eso el tiempo es el activo más valioso. Y por eso empezar tarde no es simplemente subóptimo, es transformativamente más costoso. El tercer principio, los costes importan más de lo que parecen. Hay una diferencia entre un fondo de inversión con un coste anual del 0,2% y uno con un coste del 1,5% que, proyectada en 30 años, puede representar el equivalente a décadas de rentabilidad perdida. La industria financiera vive de que no sepas calcular cuánto te cuestan realmente sus productos. Aprender a hacerlo es una de las habilidades más rentables que puedes desarrollar. Y el cuarto principio, el que más contradice todo lo que probablemente te enseñaron. Diversificar no significa solo tener varios fondos. Significa tener fuentes de ingreso que no dependan exclusivamente de tu tiempo. El ingreso que requiere que estés físicamente presente para generarse es el ingreso más frágil que existe. Si te enfermas, si pierdes el trabajo, si el cuerpo falla, ese ingreso desaparece. Construir fuentes de ingreso que funcionen de manera más autónoma, activos que generen retorno mientras tú haces otras cosas, es el objetivo real detrás de toda estrategia financiera sólida. No porque sea glamoroso, sino porque es lo único que sostiene cuando lo demás falla. Piensa en tu situación concreta ahora mismo, no en abstracto, en concreto. Si mañana tu capacidad de trabajar se viera reducida de manera significativa, ¿cuánto tiempo podrías mantener tu nivel de vida con los activos que tienes hoy? No con la pensión que te van a pagar en el futuro, no con el dinero que esperas ganar, con lo que tienes hoy. Ese número, esa respuesta, es el diagnóstico más honesto de tu situación financiera real. Si la respuesta te genera incomodidad, bien, esa incomodidad es información, y la información es lo primero que necesitas para actuar, pero aquí está la capa adicional que muy poca gente contempla cuando piensa en la pensión, la que va más allá de los números y toca algo más profundo. El sistema de pensiones, en su forma actual, no solo tiene un problema matemático, tiene un problema de propósito. Fue diseñado en un mundo donde el modelo de vida lineal tenía sentido. Educación, trabajo, jubilación. 25 años aprendiendo, 40 años trabajando, 10 años descansando. Ese mundo ya no existe para la mayoría. Las carreras no son lineales. Los empleos cambian. Los sectores enteros desaparecen y surgen otros. La tecnología redefine qué tipo de trabajo hace un ser humano y qué tipo de trabajo hace una máquina. En ese contexto, la idea de trabajar 40 años en el mismo sistema, cotizando de manera continua, para recibir una pensión calculada sobre esa trayectoria ideal, es una descripción de una vida que cada vez menos personas vivirán. Y el sistema pensionario, diseñado para esa vida, protegerá cada vez peor a las personas que tengan trayectorias distintas. Lo que esto significa es que la solución individual, construir tu propia seguridad financiera independientemente del sistema, no es solo una respuesta a que el sistema vaya a quebrar o no. Es una respuesta a que el sistema, aunque funcionara perfectamente, está diseñado para un modelo de vida que ya no es el tuyo. Y si tu vida no encaja en el molde que el sistema asume, el sistema no te protegerá como promete. No por mala fe, por diseño. ¿Y qué hay del Estado?
¿Qué hay de la solidaridad colectiva, del contrato social, de la idea de que una sociedad cuida de sus mayores? Nada de esto desaparece porque tú construyas tu propia seguridad. La solidaridad colectiva no se agota porque seas individualmente más libre. Al contrario, la persona que no depende completamente del sistema para sobrevivir es la que puede ser genuinamente solidaria con quienes sí lo necesitan. La que tiene recursos puede compartirlos. La que está en la escasez solo puede sobrevivir. El debate entre lo colectivo y lo individual en materia de pensiones es uno de los debates más maniqueos y menos útiles de la conversación económica pública. Como si tener una pensión pública y construir un patrimonio propio fueran opciones mutuamente excluyentes. No lo son. Pueden y deben coexistir. La pregunta no es una u otra. La pregunta es, dado el estado real del sistema, ¿puedes permitirte esperar? Y la respuesta, para la mayoría de las personas que están escuchando esto, es no. No pueden permitírselo. No porque el sistema vaya a colapsar mañana, sino porque el tiempo que pasa mientras esperas es el tiempo que el interés compuesto necesita para hacer su trabajo. Y ese tiempo, una vez que pasa, no vuelve. La pensión no te va a salvar. Puede ser parte de tu futuro, puede ser una capa de seguridad. Pero si es la única capa, si es toda tu estrategia, estás construyendo tu futuro sobre una promesa que nadie puede garantizar completamente, que depende de variables demográficas fuera de tu control, y que en el mejor de los casos te dará suficiente para vivir, no suficiente para elegir cómo vivir. Y hay una diferencia enorme entre vivir y elegir cómo vivir. La mayoría de las personas que lleguen a los 65 años en las próximas décadas van a enfrentarse a una de dos realidades. La primera, dependen de una pensión pública que no alcanza para el nivel de vida que construyeron durante sus años de trabajo. Hacen ajustes, renuncian a cosas, gestionan la escasez. La segunda, tienen una combinación de pensión pública y patrimonio propio que juntos les dan opciones. No riqueza obscena, opciones. La capacidad de elegir si trabajan porque quieren o porque necesitan, de vivir donde quieren, de ayudar a quien les importa. La diferencia entre esas dos realidades no la crea el azar, no la crea el talento, no la crea la suerte, la crea una decisión que se toma hoy, o mañana, o el mes que viene, una decisión que se retrasa no por falta de capacidad, sino por la misma ilusión de seguridad que el sistema genera para que sigas cotizando sin preguntar. Entonces, antes de cerrar, ¿cuándo fue la última vez que calculaste cuánto dinero necesitarías acumular para vivir de manera digna durante 20 o 25 años sin trabajar? No lo que te van a dar, lo que necesitarías tener, no en abstracto, en concreto, con números reales y tu estilo de vida real. Si nunca has hecho ese cálculo, esa ausencia de información es la razón más profunda por la que el sistema puede seguir prometiéndote cosas que quizás no pueda cumplir. Porque mientras no sepas exactamente cuánto necesitas, no puedes saber exactamente cuánto te falta. Y mientras no sepas cuánto te falta, no hay urgencia para actuar. Haz el cálculo. Esa es la primera decisión. Todo lo demás viene después.